Dios te bendiga, hermano y amigo que me escuchas. Esta que te habla, la hermana Yendimar Medina, de la Iglesia de Dios Incorporada, ubicada en el barrio Guzmán Abajo, del pueblo de Río Grande, la cual pastorea el reverendo Juan Pagán Nazario y la misionera Chaira Elvira. En esta hora quiero que me acompañes a las Sagradas Escrituras, al segundo libro de Reyes, capítulo número 13, versos del 14 al 19, que leen de la siguiente manera. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. En este pasaje, ¿verdad?, se contempla a un hombre de Dios que está a punto de morir de la enfermedad, ¿verdad?, que ya tenía. Y vemos que el rey Joás baja a visitarlo, ¿verdad?, pero baja a visitarlo de una forma preocupada y de una forma ocupada por el bienestar de su pueblo a cargo, el pueblo de Israel, ante la esperada muerte del profeta de Dios, ¿verdad? Y este rey repite las mismas palabras que había hablado Eliseo a Elías antes de su muerte, cuando le dijo: carro de Israel y su gente de a caballo. Él sabía que las palabras que estaba diciendo, ¿verdad?, se refería a que él reconocía que la fuerza de Israel no estaba en los carros, no estaba en las espadas, no estaba en las lanzas, sino que estaba en la palabra que dictaba el profeta, porque era la palabra de Jehová dicha al profeta, revelada al profeta para beneficio del pueblo de Israel, ¿verdad? La presencia del profeta y la palabra que éste pronunciara, ¿verdad?, podría ser de victoria como podría ser de derrota. Es probable que el rey Joás viera en Eliseo esa confianza de ese ser que daría a su pueblo la victoria, como también, ¿verdad?, él veía la debilitada fuerza que tenía el rey con sus carros y su fuerza militar, pero él reconocía que la fuerza que tenía la presencia del profeta de Dios era lo que le daba la victoria a ese pueblo. Era la costumbre que los reyes, ¿verdad?, de Israel fueran a consultar a los profetas sobre los asuntos de la guerra, porque ellos reconocían que Jehová les revelaba a los profetas cómo iban a terminar en esa guerra o en esa batalla, si era beneficioso ir o no al campo a la guerra y qué debían hacer, porque si el profeta no hablaba, ¿qué voz iban a escuchar este pueblo y a dónde se iban a refugiar ellos? Era la costumbre que los reyes acudieran a los profetas a consultar a Jehová, ¿verdad? El profeta no tenía en su poder caballos, lanzas o espadas, pero sí cargaba algo más poderoso, y era la palabra de Jehová. Podemos ver que hay una relación entre las instrucciones que da el profeta y las acciones que hace el rey, y que esto tenía una relación, una conexión con el futuro de lo que iba a pasar y a suceder con el pueblo de Israel. Dependiendo de lo que hiciera el rey, iba a ser las consecuencias que iban a tener el pueblo ante la batalla contra Siria. Y sin demora el profeta, ¿verdad?, le dice a Joás que tomara un arco y unas saetas y que las dispararas por la ventana que daba hacia el oriente, hacia el este. Y esta era la ubicación, ¿verdad?, donde se encontraba Siria, ante el lugar donde ellos se encontraban, ¿verdad? Y en esa dirección, cuando se lanzaba la flecha, se decía que hacia esa dirección era que iban ellos a tener la batalla y por la cual iban a conquistar. Y de esa acción del rey iba a depender la victoria del pueblo. Y esa flecha lanzada daba la orden de que iba a iniciar la guerra. Cuando el profeta dice la palabra, cuando el rey lanza la flecha, dice: fue saeta de salvación de Jehová
ahí está anunciando que la presencia de Jehová estaba con el pueblo de Israel, que aún la presencia de Jehová no se había retirado, sino que aún había presencia de Jehová y que Dios andaba y estaba enfrente del pueblo de Israel. Algunas veces nosotros hacemos cosas sin consultar a Jehová y después tenemos las lamentaciones porque no consultamos previamente a nuestro Dios para saber si lo que vamos a hacer está bien hecho o no. Y en este caso el rey fue prudente en ir a buscar, ¿verdad?, a consultar a Jehová sobre este asunto. Era una conexión de lanzar la flecha hacia el oriente, un simbolismo. Y los hechos que más adelante suceden en el reino, ¿verdad?, se hacen realidad más adelante en la victoria de Israel. El rey sabía, y era la costumbre, que lanzar la saeta significaba que hacia esa dirección iban a invadir o que representaba el comienzo de una guerra. Ahora, por segunda ocasión, el profeta le dice al rey que tomara las saetas y que golpeara la tierra. Pero mire, hermano, él le dice que tome las saetas, no le dice que tomara solamente 3, le dice que tomara las saetas, lo que significaba que él tenía más de 3, que él podía coger todas las lanzas, todas las saetas que tenía en su bolsa y las lanzara. Pero él solamente en el tercer intento se detuvo, lo que hace que el profeta se enojara. ¿Cuántas excusas pudo haber dicho el rey, que pudo haber estado lanzando porque solamente quería complacer al profeta, que lanzó 1, 2 o 3 veces para no excitarse, ¿verdad?, ante la acción de lanzar? Pero ¿cuántas excusas ponemos nosotros para detener, ¿verdad?, la obra del Señor? De que no queremos hacer nada porque aquel o aquella ya no hacen nada, que solamente somos los mismos. Ponemos la excusa del esposo, los hijos, las situaciones en el hogar, en la familia. ¿Cuántas excusas nosotros ponemos para no hacer las cosas que nosotros, ¿verdad?, nos toca hacer en favor de la obra del Señor? El rey Joás fracasó en el intento, ¿verdad?, de la perseverancia. Por lo tanto, solamente disfrutaría de 3 victorias contra Siria, cuando él pudo y tenía en sus manos la victoria total y completa, lo que hizo que fuera una victoria a medias, cuando pudo tener una victoria total y rotunda ante el pueblo sirio. Asimismo, el profeta no sabía cuántas victorias tendría Israel, pero Jehová lo que le había mostrado era que dependiendo de la cantidad de golpes que diera Joás, iban a ser la cantidad de victorias que iba a tener, lo cual enojó en gran manera al profeta. En esta hora, ¿verdad?, de igual manera nosotros buscamos excusas para no realizar la labor que nos toca hacer. Y es labor de nosotros ponernos en la lucha y ponernos firmes, ¿verdad?, y seguir luchando por todas aquellas cosas que nosotros queremos lograr, por todas aquellas cosas que Dios nos ha hablado y nos ha dicho, ¿verdad?, que Él nos va a dar la victoria. Él nos ha hablado de que nos va a traer a nuestros esposos, a nuestros hijos, de que nos va a dar la victoria, de que nos va a proveer. Pero a veces nosotros no tomamos en cuenta la palabra de Dios y a veces la tiramos y la damos por perdida. Pero la palabra del Señor es fiel y es eficaz y se cumple. Lo que nosotros debemos hacer es seguirla y a trabajar en pos de ella para así poder alcanzarla. No es dejarnos a un lado y que sea Dios quien obre. Somos nosotros mismos los que podemos lograr lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero hoy te digo que sigas lanzando en la batalla contra el pecado, que sigas lanzando para alcanzar la estatura del varón perfecto. Sigue lanzando para conocer más de Cristo. Sigue lanzando hasta que tus hijos, tu esposo lleguen a los caminos del Señor. Sigue lanzando hasta que lleguemos al final de nuestros días y llegar a la meta alcanzada de vida eterna en Cristo Jesús. La bendición de Israel no dependía nada más de ser o no, ¿verdad?, de ser o no obedientes a la palabra del Señor. Siempre pensamos que no podemos triunfar por ciertas realidades humanas, olvidando que la bendición de nosotros no depende del lugar o de los que nos rodean, sino de la palabra que Dios dictaminó sobre cada uno de nosotros. Pero hay un componente que será esencial para la profecía. Si la actitud que tengamos frente a la palabra es la que nos va a dar la victoria y nos va a permitir alcanzar esa palabra que Dios ha dado a nosotros. Lo que necesitamos para empezar
a caminar no es un ejército, es una palabra. Podrá haber frente a nosotros montañas, serpientes, escorpiones, una muralla, pero si tenemos la palabra, nosotros caminamos hacia ella y la vamos a alcanzar. Este relato nos enseña que no solo es tener al hombre de Dios con nosotros lo que nos trae la victoria, es obedecer la palabra que Dios ha revelado a su ungido. La no obediencia a una palabra limita o detiene las bendiciones que vienen para nosotros. Es decir, no se puede alcanzar victoria. Dios te bendiga.